La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Me llamo Francisco Poblador y hace unos días me hice mecenas. Y me hice mecenas porque cuando te empiezas a dar cuenta de hasta qué punto nos manipulan y adoctrinan para que sigamos siendo esos esclavos agradecidos que se supone tenemos que ser. Necesitas espacios donde refugiarte de la contaminación de las élites. Y yo creo que este programa de La Cafetera lo es. Por lo menos lo es para mí. Por eso quiero daros las gracias. No solo a Fernando Berlín y a su equipo, sino a todos los que hacéis posibles La Cafetera. Gracias, gracias de corazón. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Yo creo que Xavier Domènech lo ha dicho muy claro, ¿no? Que nunca apoyarán las derechas de este país. Creo que en el Parlamento serán pues distintas mayorías, que habrá que ver cómo evolucionan, pero que desde luego Común Podem trabajará por ir consolidando una mayoría progresista basado en medidas sociales y en llegar a acuerdos que sirvan de verdad para mejorar la vida de la gente. Que en Reus, precisamente Ciudadanos, que como saben ha ganado estas elecciones, 1 de cada 3 votantes de Reus votó a Ciudadanos y fuimos el partido más votado con diferencia respecto a la segunda fuerza más votada, mientras que estos señores de la CUP, pues no sé si llegaron al 5% de los votos. Por lo tanto, hay que ver qué representatividad tienen estas personas y por eso también hay que decir pues que ellos pueden hacer mucho ruido, pero que la mayor parte de los ciudadanos de Reus seguro que deploran la actitud que tuvieron su alcalde y estos regidores. Por nuestra parte, desde el Partido Socialista encaramos o pretendemos encarar el año 2018 como una oportunidad para el cambio. Es un año cargado de retos, de desafíos, en un país repleto de necesidades. Por eso queremos abrir un nuevo tiempo dedicado a escuchar a la ciudadanía. Escuchar sin intermediarios, limitaciones, sin barreras, para saber qué le preocupa a nuestro país y qué espera también de nosotros. La reunión estaba al principio planteada solo como una reunión de trabajo, luego además se ha hecho un análisis y por lo tanto pues a mí me parece que era lógico y normal que se le pudiera invitar. Quiero decirles que sigo manteniendo mis tesis. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más. Salid de las profundidades de Sherwood y colóquense aquí en este espacio, en esta cabaña, en el claro del bosque donde se juntan las proscritas. Allí donde hemos colocado una mesa con unas tazas de café sobre la misma y con las portadas y los digitales y las portadas de los periódicos para analizar qué es lo que está pasando aquí a nuestro alrededor. Muy buenos días a todas, muchas gracias a quienes os incorporáis a esta hora en unas jornadas que sabemos que son filovacacionales para una buena parte de los oyentes, de manera que sabemos que habrá mucha gente que no esté conectada, pero a la vez nos permite también
interactuar, relacionarnos en directo con otras muchas personas que normalmente a esta hora estarían desplazándose o trabajando y no pueden estar conectados. Así que un saludo muy especial a todas aquellas nuevas incorporaciones del directo. Pasen, siéntese, acomódense. Hazme fuerte, Fridonia. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? Bien, de jueves. ¿Ya has visto? No. Sí, ya he visto, no. ¿Tú lo has visto? Todavía no. Es que es para mañana. Todavía no. Y además mañana estaremos en directo. Es el último programa antes del eclipse total, del colapso final, del último pasillo del día en el que todo acaba, porque luego viene la Nochevieja y volvemos una semana después. Pero entonces me da tiempo a verla todavía hoy. Sí. No me presiones. Además, ayer estuve en un sitio. ¿Sí? Sí, lo puedo contar. Porque en la cafetera hacemos cosas. Y ayer estuve haciendo cosas. Cafetera, ¿qué cosas? Cafeteros hacen cosas. Pues ayer estuve en la presentación de Lorca. ¿Te acuerdas aquel libro del que estuvo hablando aquí Emilio Silva? Pues ayer lo presentaba Juan Carlos Mestre, el poeta, junto a Juan Carlos Monedero. Uh-huh. Fue una presentación fantástica, fabulosa, y junto también al fotógrafo del libro. Bueno, fue una presentación maravillosa, pero sucedieron cosas muy interesantes. Juan Carlos Mestre hace unas dedicatorias. Sabéis que es Premio Nacional de Poesía, probablemente es uno de los más grandes poetas vivos de nuestro tiempo. Hace, además de unos poemas maravillosos, hace unas dedicatorias con acuarelas. Entonces cada dedicatoria le lleva 5 minutos, pero te hace un auténtico cuadro en el libro, único. Y entonces se produjo un momento muy bonito porque él estaba dibujándole a los que estaban allí asistiendo a la presentación, estaba dibujándoles una dedicatoria en las páginas de los libros, y Juan Carlos Monedero se arrancó a recitar poemas mientras Mestre estaba dibujando. Y de pronto se produjo una situación de lo más peculiar. Tuiteé uno de esos momentos porque me pareció que era esos momentos que suceden, que de pronto se conectan algunas cosas. Bueno, pues después nos fuimos a casa de Juan Carlos Mestre. Y allí, pues algunas personas, además muy variopintas, porque era en una librería pequeñita, había poca gente. Y Mestre, que es tan cariñoso, tan majo, dijo, subiros a mi casa. Y de pronto entramos en un auténtico tesoro en el corazón de Madrid, lleno de pequeñas miniaturas, de objetos conseguidos a lo largo de una vida. Luego os cuento porque fue una auténtica, increíble experiencia que acabó a las 3 de la mañana. Me he levantado a las 6 por eso igualmente. tienes esta cara hoy. Por eso tengo esta cara y por eso tengo esta voz de haber recorrido todos los bares nocturnos de la M40. Pero no, queridas amigas. ¿Y te has tomado un café como un tanque? Y me estoy tomando un café como un tanque. Pero, de verdad, qué momento, estas cosas que pasan de pronto en la vida, que te ves reunido con un grupo de gente diferente, variopinto, que no es tu círculo habitual, recitando poemas, cantando canciones a las 3 de la mañana en ese pequeño paraíso que es la casa de Juan Carlos Mestre. Le he pedido, por cierto, que nos deje hacer un programa desde allí, que lo hagamos un día con él, porque el sitio es, de verdad, es una cosa increíble. Bueno, me consta que escuchan este programa, ¿eh? Y escuchan este programa, especialmente Alejandra, chilena, su mujer. Qué maravillosa mujer, qué fascinante, y luego lo que es la vida, cómo las experiencias que lleva la gente a sus espaldas en la mochila. Bueno, luego os cuento alguna cosa más de esto. Estás escuchando La Cafetera, vamos a hablar de actualidad, vamos a despejar todos los asuntos relacionados con la actualidad, porque hoy además hemos elegido un hashtag que habla de lo que está ocurriendo. La presión a Ciudadanos desde el Partido Popular para evidenciar que no pueden formar gobierno en Cataluña. Y esto está sucediendo ya desde las portadas de las páginas de los periódicos. Vamos a comentarlo. ¿Escuchas La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Qué bonitas son las cosas que pasan a veces. En la corte pasan cosas. Yo quiero ser cronista de la corte. De estas cosas que pasan, que luego hay que contarlas. Pero ¿qué cosas pasan a veces en la vida? Que te ves. ¿Nunca te ha pasado que se conectan de pronto algunos, no sé, sucesos extraños que terminas haciendo cosas? Nada, no ha pasado. Bueno, un saludo muy especial. Gracias, Moreno, que se incorpora al programa. Nuria Mestres, buenos días. Francisco, Alba, Virginia, Rodríguez, Spans, tantas y tantos Andrés, Carmelo, Gustavo, Hardy Usful, buenos días, Hardy. Siempre tan madrugador, tan fuerte, tan enérgico. Eres como el Viagra de la cafetera, por la energía, decía. Está mal decir eso. No, ¿te parece un comentario pero... sexista, heteropatriarcal, machista? ¿Algo de lo que tengo que arrepentirme? Bueno, da igual. No, dilo, no pasa nada. No sé, es que empiezas con una cosa y ya has terminado con esta, no sé si tiene mucha conexión. A mí me parece muy simpático el comentario. Pero bueno, vale. estoy dispuesta
estoy dispuesto a examinarle, hacer el examen de conciencia. Sabes que siempre tiene mucha energía Hardy Useful y por eso le introducimos la vitamina de Tennessee, porque así bajamos un poco. Bueno, muy buenos días, Berka, Santi, Conchi, Paloma, Pepo, Gamba con mermelada, tantas amigas, David Iete, Seoan, Jode Lope, Xavi Gracia, Enfermero Salesa, a ver si, que no sé si voy a ir a Castellote, estoy pensando ahí la Nochevieja, pero es que tengo dudas, la Navidad me confunde y todavía no sé qué voy a hacer, pero sí que me gustaría pasar la Nochevieja con vosotros porque en Castellote, ¿sabes que las uvas se toman en la Plaza del Pueblo? En la mía... ¿En Valderrobres? ¿Se toman en la plaza? Las uvas ahora no lo sé. ¿No tenéis esa tradición? Porque normalmente siempre lo hemos hecho en alguna casa, ¿no? Pero sí, puede ser... a la plaza? Puede ser que sí que bajemos a la plaza, sí. Mentira, tú no tienes pueblo. Sí. Te lo estás inventando. ¿Te imaginas? Te lo estás inventando. Dice Enfermero Salesa. No existe. Valderrobles no existe, es un producto de tu imaginación. ¿Tú has visto Una mente maravillosa? Igual te pasa, igual no existimos, igual no hay nadie aquí. Sí. Merich, nadie, ni la audiencia, ni la cafetera, ni existe. Le dices a tu familia que vas a trabajar y en realidad te metes en un cobertizo en el jardín. Sí. Y te lo has lleno de periódicos así pegados en las paredes y hablas sola. Sí, no sé. ¿Te estás asustando? Sí, un poquito sí. Me gusta mucho la película Una mente maravillosa. Joder, ya me estoy liando y no estamos con las portadas, pero bueno, estamos casi de vacaciones. Una mente maravillosa, ¿sabes que es la historia de uno de los más grandes científicos? ¿La has visto la película? ¿Una mente maravillosa? Sí. Sí, pero yo creo que hace mucho tiempo. Hace mucho. Pues que desarrolló la teoría de juegos. Y entonces, yo creo que ya lo conté aquí, pero es impresionante porque es una de las mentes más lúcidas de la ciencia. Y entonces, cuando tenía un problema mental, una enfermedad mental, y eso le hacía ver presencias y tal, y la película retrata un poco eso, y se había creado un mundo paralelo donde pues él se iba a un cobertizo y creía que era su centro de análisis de la CIA, algo así. Y entonces, bueno, eso es la película, ¿no? Pero tenía una realidad paralela llena de personajes que no existían, que parte de esa historia es real. Y entonces una vez un periodista, y esta historia ya es real, le pregunta a uno de los grandes científicos, le dice, bueno, pero ¿y cómo convive usted con la enfermedad? Porque él llegó a ser muy consciente de que tenía esa enfermedad. ¿Y cómo convive usted con eso? Y dijo, bueno, escucho voces y tal. Y dice, ¿y qué le parece? Porque, claro, le hablan los marcianos. Y dijo él, bueno, pero son los que me dictan las grandes teorías científicas. Y entonces, a ver cómo contestas a eso, ¿no? En fin, creo que ya lo voy a contar, pero bueno, no me lío más. Pero muy bonito, así, lo que es vivir en una realidad... Es que has dormido 2 horas. Paralela. Pero claro. Es que yo soy así, de naturaleza. No, tienes que cuidarte. ¿Por qué? Si no he hecho nada, soy así, Merich. Bueno, decía, hoy el hashtag del programa apunta a algo que está ocurriendo y que retrata varios fenómenos. Por una parte, que en efecto hay una presión que se está ejerciendo sobre el partido Ciudadanos para que visibilice que aquella victoria tan celebrada en la noche electoral catalana no fue tal y exactamente como se nos contó. Se habló de la gran victoria, Ciudadanos lo repite, ahora escucharemos, porque Carrizosa ayer le preguntaban por las detenciones de la CUP y siempre repite que quienes han ganado las elecciones han sido su formación política. Hay que decir que el ascenso, el crecimiento de la formación política, que ha pasado en muy poquito tiempo a tener más de 30 diputados, es un éxito político que no se puede cuestionar, es un evidente éxito político, pero de ahí a poder gobernar, porque además... Ya lo escuchábamos aquí ayer en el programa. En un sistema parlamentario como el nuestro, gobierna quien reúne las mayorías parlamentarias para hacerlo, no quien saca más votos. Y ese es nuestro modelo político. Bueno, ¿qué está sucediendo? Que ante el temor del Partido Popular a que Ciudadanos pueda extrapolar lo ocurrido en Cataluña al resto del país, es decir, que experimente un crecimiento similar, porque los politólogos están observando que en las encuestas hay un fenómeno que queda bastante bien retratado. El votante medio del Partido Popular está empezando a acusar asuntos como la corrupción, se le han acabado las respuestas. Cuando va al café por la mañana y le empiezan a insultar con lo de porque tu partido son los corruptos, se le acaban las respuestas. ¿Y dónde está buscando acomodo? En Ciudadanos. Así que el temor del Partido Popular es que la misma situación que se ha dado en Cataluña se pueda proyectar a nivel nacional. Y aquí hay algunas claves interesantes. Por eso encontramos en las portadas de los periódicos hoy la presión que se está ejerciendo sobre Inés Arrimadas para que intente formar gobierno. No lo va a conseguir, en realidad,
pero así visibilizaría que la victoria no es tal, que no lo ha conseguido, que hay algo de derrota. Pero es que además Inés Arrimadas, y aquí ya os cuento algunas de las cuestiones que se comentan por los oscuros callejones de la corte madrileña, no lo toméis como grandes datos, sino como análisis reflexivo de ciertas corrientes que se observan moviéndose en las noches, es que incluso hay gente dentro de Ciudadanos que tiene la pequeña intención de desactivar en parte a Inés Arrimadas, porque hay una idea de éxito colectivo, de conquista del poder en Cataluña, de además de haber evidenciado la fuerza que tienen, pero también denotan un cierto riesgo, porque Albert Rivera lleva 11 años presidiendo el partido y ya se empieza a acusar un cierto desgaste. Y hay quien empieza a hablar de, bueno, ¿y quién sería el reemplazo si es que no conseguimos éxitos electorales después? Y entonces cuando las miradas se giran hacia Barcelona, ahí empiezan a moverse algunas cosas también en Ciudadanos. De manera que no están muy descontentos con eso de que tenga que evidenciar Inés Arrimadas lo que está ocurriendo. Y una cierta, no voy a decir derrota, porque es un éxito que no se puede discutir. Bueno, pues en este pequeño terremoto político que está bajo la superficie, porque no se ve, no es una gran hecatombe, pero vemos cómo hay presiones que de pronto aparecen y irrumpen en las portadas de los periódicos. La patronal pide a Arrimadas valentía para formar gobierno, dice el periódico El Mundo. El presidente de los empresarios reclama a Ciudadanos que sea motor y líder e intente la investidura. ¿Por qué se va a meter en esto la patronal? ¿Por qué lo destaca tanto las portadas de los periódicos? ¿Por qué las portadas del mismo periódico que ayer ponía a Macron junto a Albert Rivera? Que, por cierto, ayer Albert Rivera tuiteaba sobre esa entrevista. Publicaba un tuit, ¿no? También. Sí. Ensalzando la entrevista como los valores que también representa. Bueno, yo creo que en todo esto... Bueno, pues son claves que explican, ¿eh? Sí. Tampoco hay que darle más valor del que tienen. No, porque pero hay... bueno, puede expresar una intencionalidad de, digamos, aupar a Ciudadanos a nivel nacional y evidentemente eso puede traer consecuencias. El hecho de que haya estas presiones sobre Ciudadanos tiene que ser por algo. Porque bueno, pero hay una... no hay, ojo, cuidado, no hay solo presiones sobre Ciudadanos, hay presiones sobre Inés Arrimadas. Sí, porque pero... una clave que no viene en las portadas de los periódicos, que os puedo dar, hay bastante tensión entre Inés Arrimadas y Albert Rivera. Bastante tensión. Digamos que no es una ruptura, no están en situación de ruptura, porque hay un éxito colectivo y cuando en los partidos las cosas van bien, pues eso también aglutina bastante. Es un éxito de todos, ¿no? Es un éxito de todos, pero se está empezando a observar, esto ya lo decían, que se había desgastado mucho la relación, había pasado de ser extraordinariamente buena a, pues digamos que hay una pequeña mirada de preocupación por el poder que está acumulando Inés Arrimadas. Hace no mucho tiempo nadie daba demasiado por la capacidad, las cualidades de liderazgo de Arrimadas y ha crecido mucho en poco tiempo, ¿no? Y entonces se está produciendo, no hay batallas soterradas, es una cosa mucho más sutil. Igual la clave de Ciudadanos para llegar a una posición relevante a nivel nacional era empezar por Cataluña. A lo mejor había que empezar por Cataluña y tenían que conseguir este éxito para intentar luego volcarlo a nivel nacional. De todas maneras, bueno, yo creo que esto tiene una intencionalidad y es que pues a lo mejor España tenga que ser gobernada por Ciudadanos, ¿no? Porque en varias portadas pues se ejerce se forma de esta presión a Arrimadas, en concreto Arrimadas por Ciudadanos, pero también no olvidemos lo que decía María Dolores de Cospedal de por qué se habían proclamado estas elecciones y ella dijo que era para que ganase el bloque constitucionalista. Es decir, ya antes de las elecciones había una intencionalidad y ahora se quiere intentar presionar a Ciudadanos para conseguir esa intencionalidad que era que gane el bloque constitucionalista y que sea el bloque constitucionalista el que gobierne Cataluña. Será difícil, pero de momento es esa la intencionalidad que hay sobre Ciudadanos. Pues dice el periódico El Mundo, el presidente de los empresarios catalanes reclama a Ciudadanos que sea motor y líder e intente la investidura y también que el PSOE se suma al PP y afirma que la fuerza más votada es a quien le corresponde tomar la iniciativa. Crece la presión sobre la ganadora de las elecciones catalanas, dice el periódico El Mundo. Todo el bloque constitucionalista le pide ya que tome la iniciativa. Primero lo hizo el PP y ayer el PSOE. Tras ellos el presidente de la patronal catalana. Fomento del Trabajo reclamó a la líder de Ciudadanos en Cataluña que comience las negociaciones para intentar la investidura. Lo que tenemos que pedir a la primera formación es la valentía, la responsabilidad y el seni, la sensatez de formar gobierno. Así que, bueno, presiones que
observamos, no solamente lo tiene en su portada del periódico El Mundo. En Público.es, por ejemplo, leemos: el PP, que dijo no al rey, empuja ahora a Arrimadas a una investidura imposible. Las primeras negociaciones dejan a Els Comuns fuera de la mesa del Parlament, dice Público.es. Altos cargos del Partido Popular emplazan a Ciudadanos a tratar de formar gobierno en Cataluña, pese a que la mayoría del Parlament está en manos de los independentistas. La situación recuerda las críticas de Ciudadanos a Rajoy por no querer presentarse a la investidura tras las elecciones del 20 de diciembre. Hay algo de ironía, además, en las palabras del Partido Popular, porque, en efecto, de no presentarse a la investidura, Mariano Rajoy sabe un rato. La patronal catalana se suma a la petición, dice Público.es. Y en esto hay algo que es interesante, otra clave que os puedo dar. Es que sí hay un espacio en el que Inés Arrimadas está jugando con una cierta indefinición, porque cabría la posibilidad de que los independentistas no logren formar gobierno. Porque aunque hay voluntad, aunque el resultado electoral es el que ha sido y los equilibrios son los que son, y como se ha jugado al asunto de los bloques, el bloque constitucionalista versus el bloque independentista, pues claro, ya dentro de ese bloque los independentistas sienten que más o menos se les ha reforzado en términos de identidad política, ¿no? Así que hay un espacio compartido para negociar. ¿Pero qué pasa? Que la posición de la CUP no es la misma posición que la de Esquerra Republicana. Que la Esquerra Republicana querría que quien liderase ese gobierno fueran los suyos, mientras que Junts per Catalunya aspira a que sea uno de los suyos. Por lo tanto, también hay una pequeña batalla que Inés Arrimadas sabe, que intuye, porque además el mismo día de la victoria, por eso la escuchasteis decir, bueno, vamos a ver, hemos ganado las elecciones, hemos ganado el número de votos, y no deis por perdido que vayamos a gobernar, porque hay un espacio, vamos a ver qué gobierno se logra formar. Porque es verdad que habría un espacio si la CUP de pronto decide dar la espalda a lo que está ocurriendo, por ejemplo, porque no se siente apoyada por los partidos independentistas en estas nuevas detenciones que hemos conocido. Así que hay otras claves que hacen que Arrimadas tenga alguna esperanza de que esto se girase lo suficiente como para que finalmente terminase siendo presidenta. Mientras tanto, no lo hacen con esa intención quienes están empujando a Arrimadas a dar el paso, lo están haciendo con otra, la de evidenciar la situación de debilidad en la que se encuentra. Y esto pertenece más bien al territorio del análisis y de la interpretación, más que de los datos, porque los datos, lo que sabemos es que hay unas mayorías parlamentarias, una dificultad extraordinaria para formar gobierno y que se están produciendo conversaciones soterradas. Eso es el dato, pero luego de ahí podemos deducir algunas interpretaciones por los movimientos políticos que se están dando, que se están produciendo. Bueno, eso en la portada de Público.es, en la portada de el periódico El Mundo también, y Cataluña no termina de abandonar las portadas de los periódicos. El Banco de España advierte del peligro de un rebrote del Procés. El Banco de España, que aparece como interlocutor político, que lanza advertencias de esta naturaleza. Cataluña ha sufrido ya efectos negativos, dice El País, el periódico El País, en turismo, en comercio y vivienda. Si hay más tensión, podría afectar a las decisiones de consumo e inversión, dice el periódico El País, que lleva también el asunto de Arrimadas en su portada. Sube la presión a Inés Arrimadas para que trate de formar gobierno. Empresarios y partidos piden a Ciudadanos que tome la iniciativa. PSOE, PP y empresarios presionan cada vez más a Ciudadanos, ganador de las autonómicas catalanas, para que Inés Arrimadas, su candidata, tome la iniciativa y trate de formar gobierno. Ciudadanos prefiere esperar a ver qué hacen los partidos independentistas, consciente de que sus posibilidades de gobernar son prácticamente nulas. A los otros partidos se les ha olvidado la calculadora, se defiende Ciudadanos. Pero es verdad que cada vez que preguntan, cada vez que se le pide opinión a Ciudadanos, introduce el elemento de la victoria electoral. Ayer le preguntaban sobre las detenciones de estos dos militantes de la CUP, que sabéis que han sido llamados a declarar, y le preguntaban sobre esto, una valoración, y ahí ya introducía ese matiz de la victoria electoral. Es intolerable que por parte del alcalde y esos regidores se instase a los comercios a que no atendiesen a la policía y a la Guardia Civil que estuviese en la población, o que a los gimnasios no les atendiese, o que los hoteles no los alojasen. Eso es absolutamente intolerable, y además, si desde la Fiscalía se considera
que eso puede ser constitutivo de un delito de odio, pues lo que cabe es lo que a cualquier ciudadano le toca cuando desde Fiscalía o desde un juzgado se le piden explicaciones por algo que ha hecho. Ellos no tienen una capa de inmunidad y tienen que responder como cualquier otro ciudadano ante los jueces y tribunales. Y también quiero decir que en Reus, precisamente Ciudadanos, que como saben ha ganado estas elecciones, 1 de cada 3 votantes de Reus votó a Ciudadanos y fuimos el partido más votado con diferencia respecto a la segunda fuerza más votada, mientras que estos señores de la CUP, pues no sé si llegaron al 5% de los votos. Por lo tanto, hay que ver qué representatividad tienen estas personas y por eso también hay que decir pues que ellos pueden hacer mucho ruido, pero que la mayor parte de los ciudadanos de Reus seguro que deploran la actitud que tuvieron su alcalde y estos regidores. La mayor parte de los ciudadanos ya lo podemos decir. Es el día de los santos inocentes. Y entonces en las portadas de los periódicos, bueno, ya esa... Igual las portadas son inocentadas. España crece por tercer año por encima del 3%, dice el periódico ABC con un gran titular. Aunque el proceso ya lastra la economía catalana, el conjunto del PIB español resiste la embestida y cierra 2017 con un avance del 3,1% según cálculos del Banco de España. Pues va a ser que es verdad que hoy es el Día de los Inocentes. Pero sí, porque además es verdad, oye, las cifras se observa un gran crecimiento. Lo decía Mariano Rajoy. Ayer estuvo visitando unas infraestructuras en Murcia y dijo... La recuperación, todo esto parece muy consolidado, pero cuando vemos la precariedad, cuando vemos las cifras, cuando vemos los índices de empleo o el número de contratos que se están firmando, que en buena medida es curioso, porque vemos cuál era el cálculo que observamos ayer. Había ¿cuántos contratos por cada trabajador? Una cosa, un encadenamiento de contratos. Y dice, no, han crecido muchísimo los contratos ya, pero es que cada trabajador tiene un montón de contratos a sus espaldas, que es una cosa Sí, pero insólita. al final lo que cuenta es lo que sale en la portada del ABC, que es una flecha con la bandera de España que está pues atravesando un muro, ¿no? Y, Joder, pero bueno... ¿Qué vista tienes? ¿Qué sí, visión? Yo veo ahí sí, unas sí. cosas blancas pues, rotas por una flecha. Sí. Pero está muy bien, sí. Son los ladrillos del muro. Pero es un muro blanco. Sí, la burbuja inmobiliaria a lo mejor. Pues sí, que por cierto hay indicios de que se está volviendo a inflar, pero luego hablamos de eso. No, Rajoy visitó Rajoy en infraestructuras. Murcia, sí. Estoy hablando de lo bien que están las infraestructuras en Murcia, pero como decía Cecilio, pues bueno, lo de que hay gente que lleva en la calle más de 100 días pese al frío, pues eso ya tal. Ya sí, eso tal. Queridas amigas y amigos, quiero agradecerles su presencia hoy aquí en Murcia, donde vamos a poner en marcha las actuaciones del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras PIC que presentamos el día 14 de julio en la Moncloa. En pocas fechas finaliza el año 2017, un ejercicio que no ha sido precisamente fácil, pero del que podemos decir algunas cosas. Hoy, a punto de comenzar el 2018, después de algunos años de implacable recesión económica, de ver cómo se destruía el 10% de nuestra riqueza nacional y de perder más de 3 millones de empleos, España puede afirmar que ha superado una durísima crisis y que es un ejemplo para Europa y para el mundo por cómo lo hemos hecho. Somos un ejemplo para el mundo. La crisis se acaba y, como dice la portada del periódico ABC, España crece por tercer año, por encima del 3%. Y eso en la portada de este periódico, mientras en el periódico La Razón, comunes y soberanistas exploran que Domènech presida el Parlament. La jugada permite a los independentistas no depender de la CUP y solventar la ausencia de Puigdemont y los fugados. El proceso frena el crecimiento de Cataluña, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, también escuchamos ayer al Partido Socialista con los propósitos para el próximo año 2018. Uno de los propósitos del Partido Socialista es escuchar al ciudadano, dijo ayer Ábalos. Por nuestra parte, desde el Partido Socialista encaramos o pretendemos encarar el año 2018 como una oportunidad para el cambio. Es un año cargado de retos, de desafíos,
en un país repleto de necesidades. Por eso queremos abrir un nuevo tiempo dedicado a escuchar a la ciudadanía. Escuchar sin intermediarios, limitaciones, sin barreras, para saber qué le preocupa a nuestro país y qué espera también de nosotros. De esta forma, el nuevo PSOE inicia 2018 con una batería de asambleas abiertas que persigue dos grandes objetivos. De un lado, exponer los grandes retos y transformaciones que tiene que asumir el país desde una orientación claramente social y de izquierda, y por otra parte, escuchar las demandas de la ciudadanía, sus preocupaciones y también sus propuestas, sus sugerencias sobre estos retos y desafíos. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Bueno, pues esto es lo que se refiere a las portadas de los periódicos, a la agenda más marcada, pero luego en los digitales encontramos informaciones más variadas, menos enfocadas hacia lo que está ocurriendo en Cataluña, aunque hay algunos digitales donde encontramos también algo de esto, pero en Infolibre dice: Rajoy incumple sus propios decretos y mantiene bajo mínimos la actividad del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, que solo se ha reunido en 2017 2 veces, cuando debería haberlo hecho por lo menos 6. Y eso, un año en el que España sufrió un grave atentado yihadista y el portavoz del Gobierno llegó a inventarse una reunión inexistente en el mes de mayo, dice Infolibre en su portada. Dice también Infolibre, el empleo en la construcción crece a doble ritmo que en la industria y los servicios. El número de afiliados en el sector del ladrillo aumenta un 10% este año, más del doble que en el resto de los sectores. En 2017 la construcción ha creado casi el doble de puestos de trabajo que en los 3 años anteriores. Eso es lo que me refería, que se empiezan a observar algunos indicios de una cierta vuelta a la burbuja del ladrillo, de la construcción. Dice, claro, no construimos. Algunos expertos que los escuchamos así, estos que se ponían en el vídeo de Periodista Digital, pero claro, no se puede hablar de burbuja porque no se está construyendo a la velocidad en la que se construía en plena burbuja. Hombre, claro, es que aquello ya fue el momento previo a la explosión, ¿no? Pero es verdad que se empiezan a observar algunas cosas con además un añadido, con la irrupción en lo cotidiano del alquiler hiperinflado, que a ver cómo se puede resolver el problema de vivienda si uno ya no va a poder comprar y no va a poder ni alquilar, porque esto es Luego, bueno, el otro día tuve un debate en televisión donde se negaban algunos, primero que hay evidencias, datos que avalan que se está produciendo una auténtica burbuja en el alquiler, entre otras cosas por los Airbnb y la manera en la que se están alquilando algunas viviendas. Pero además es una cosa puramente empírica, es que lo ves alrededor, es que aquí a esta casa de pronto un día llaman al timbre y viene una señora y dice, hola, mira, es que represento una agencia inmobiliaria, por si te interesa alquilar la casa. Digo, hombre, es que vivo yo dentro. Digo, no sé si es lo más... Y dice, ya, pero mira, te puedes ir a otra zona, podrías cambiarte de barrio, porque te podemos dar hasta el doble de lo que sacarías en alquiler. ¿Y cómo lo haríamos? Alquilándolo a través de esas plataformas. ¿Y cómo lo haríamos? Porque nosotros nos encargamos del seguro, la limpieza, la pintura, que todos los muebles estén correctamente a la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, pues mire, no se lo agradezco mucho, pero yo es que busco una casa para vivir, no una casa para vivir de ella, y sino para vivir yo en ella. Sobre todo porque esto es curioso. Es porque que hay algo en este país que, digamos, no estamos cumpliendo, en este caso con la Constitución, que es el concepto que tenemos de la vivienda. Se supone que la vivienda es un derecho, que así lo dice la Constitución, es un derecho del ciudadano, pero ya no se toma como derecho, sino que se toma como una inversión
una de las pocas inversiones seguras en este país. Y bueno, y entonces puedes vivir de eso, ¿no? Más allá de que otras personas realmente necesiten vivir en un techo, o sea, bajo un techo. Entonces el problema de este país es que hemos pasado de considerarlo un derecho, si es que alguna vez lo hemos considerado derecho, a considerarlo un negocio. Y cuando lo consideras un negocio, pues haces lo que te da la gana con eso. Y entonces tenemos que escuchar ciertas cosas en televisión como que personas que dicen, ¿por qué me vas a decir tú a mí qué es lo que tengo que hacer yo con mi propiedad, con mi piso? Sin tener en cuenta que hay gente que no podrá pagar y que no podrá independizarse y que no podrá, en definitiva, vivir bajo un techo dignamente. Y esto que se está dando está afectando especialmente a una generación que ve imposible vivir, no ya en el centro de las ciudades, que eso en este momento es una ensoñación, pero es que ya es incluso difícil encontrar vivienda en las afueras, porque incluso en los barrios periféricos se está produciendo una sobrevaloración de los alquileres, pero absolutamente enloquecida. Bueno, y en Lisboa ya lo comentamos también con varias personas de allí, que nos decían que el fenómeno que estaba pasando era que, por ejemplo, en el caso del el sector de los jóvenes, ¿no? Que muchos jóvenes ya tenían que renunciar a vivir en la propia ciudad y tenían que irse a zonas periféricas, y que allí igualmente también estaba bastante caro, ¿no? Pero bueno, en comparación, al final lo que se estaba haciendo era desplazar a la gente que podía vivir en el centro, pues se desplazaba hacia zonas periféricas, y entonces lo que quedaría en su mayoría en la ciudad serían turistas. Entonces, ¿cómo vas a construir una ciudad en la que está llena de turistas? Que no son personas que cada día van a comprar en los comercios, que cada día pagan impuestos. Bueno, yo creo que hay que tener mucho en cuenta eso, porque además estamos ante un gran peligro. Mira, desde el año 2015 han tenido lugar ascensos por encima del 10% al año en algunos distritos. Esto, algunas ciudades, yo hablo de una zona, en la zona de Malasaña, donde conocemos bien porque esto está ocurriendo, ¿no? Y lo vemos con nuestros propios ojos, pero los datos son nacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, en Malasaña se han dado incrementos de hasta el 15% en 3 meses. Y este fenómeno ha ido en paralelo al incremento de las viviendas turísticas, que solamente en 2 años, en el centro de Madrid han alcanzado más de 9.700. 9.700 viviendas turísticas. Es cerca del 10% del parque de alquiler de viviendas. Es una auténtica locura. Y esto es un ayuntamiento que fue presentado en el mes de abril. No quiero ni imaginar lo que habrá crecido, lo que habrá aumentado desde entonces. Pero las empresas que se dedican a gestionar estas viviendas turísticas en realidad están actuando como hoteles encubiertos. Porque una cosa es que alguien alquile una habitación viviendo en la vivienda, que se saca unos recursos que le pueden ayudar a la supervivencia mes a mes. Pero una cosa muy diferente es cuando te ofrecen, como me ocurrió a mí personalmente, es que lo he visto, lo he vivido, cuando te están ofreciendo pagarte prácticamente el doble del valor del alquiler real para ellos poder alquilarlo. Cuando se anuncian como los auténticos propietarios, aunque en realidad son empresas las que están detrás. Porque es verdad que luego Airbnb es un buen servicio, no nos engañemos. El efecto que produce es nefasto, pero es verdad que te da posibilidades de alojarte en grandes ciudades, en el corazón de las grandes ciudades, en lugares donde no hay hoteles, y que cuando vas allí se da una circunstancia, dice, Margarita, le encanta alquilar su bella casa y tal, y tú llamas preguntando, hola, Margarita, es que mira, quería alquilar la casa, le pones un mensaje, pero no te responde Margarita. En esa empresa hay 7 Margaritas, si es que alguna responde a ese nombre. En realidad es una empresa. ¿Y sabes lo que te dicen cuando llamas por teléfono? Te dicen, tú preguntas, y dices, oye, no, es que me ha contestado Margarita al mensaje que he puesto en Airbnb, porque es una trampa, porque es que en realidad las empresas no pueden hacer esto, porque si no son compañías hoteleras. Y entonces dices, no, es que me ha dicho Margarita. Sí, bueno, pero es que ya no está en este momento, soy un amigo el que se dedica a gestionar esto. No eres un amigo que está gestionando esto, eres una empresa la que está detrás, ¿no? Entonces se juega con vacíos legales, con espacios intermedios, y lo único que están provocando es una subida. Son auténticos depredadores del alquiler que están subiendo el precio del alquiler para todos los ciudadanos y están vaciando el centro de las ciudades. Y esto es un fenómeno. Claro, luego hay incluso comunidades en las que se votan los vecinos para tratar de impedir que se produzca este tipo de alquileres, ¿no? Y además empieza a cuestionarse, dice, si esto es realmente rentable para los particulares, porque es muy rentable para las empresas que se dedican a esto, pero no para los particulares, así que no queda más remedio que desconfiar. Luego es verdad que hay mucha gente que dice, yo es que cuando me voy de turismo no
encuentro piso así, no encuentro de otra manera porque no puedo pagar un hotel, porque voy con varias personas, eso te permite alquilar una habitación y prácticamente te sale un tercio del precio respecto a lo que te costaría estar en un hotel, ¿no? Pero digamos que eso tiene consecuencias. Bueno, todo esto se está tratando de regular con numerosas dificultades, porque además hay una gran presión, están creciendo sectores también que ejercen mucha presión sobre los legisladores, porque, bueno, pues lo que pasa es que se producen también historias muy curiosas, porque ves también cómo el sector hotelero se está rebelando también en contra de este tipo de alquiler, porque también le produce un agujero en su modelo de negocio, ¿no? Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y luego en las portadas de los diarios digitales hoy, en el diario.es, Carmena y Colau, alcaldesas del cambio en apuros a un año de la precampaña, dice el diario.es. Da cuenta el diario.es de las dificultades, los problemas de estabilidad que tienen estos ayuntamientos del cambio, derivados especialmente, sobre todo, de sus equilibrios internos, pero también mucho de la extraordinaria presión que han estado sufriendo. Dice el diario.es, los dirigentes que se convirtieron en símbolo de la nueva política y que Podemos utiliza como ejemplo de su gestión, se la juegan durante el último año de su mandato. También Colau, tras romper con el PSC, intenta sostener el gobierno con 11 de los 41 concejales del ayuntamiento y Carmena ha destituido al edil responsable de los presupuestos. Aún así, da la impresión de que Manuela Carmena está relativamente tranquila con la manera en la que retratan las encuestas su posición electoral. Y aquí se habla mucho de la... Dicen que Ada Colau, sobre lo que se habla en los oscuros callejones de la corte, pero Ada Colau ha sufrido un cierto deterioro por todo el proceso, que también ha dejado en una situación de incomodidad a Podemos, y eso ha terminado por salpicar a Ada Colau. De hecho, había quien estaba sugiriendo que tenía posibilidades reales de dar el salto a Madrid, sino para sustituir a Iglesias, ir presentándose como un posible recambio para el futuro, tener una cierta proyección nacional, y en este momento esas posibilidades han quedado por lo menos aparcadas. No sé si definitivamente, pero el proceso ha dañado mucho en la idea de proyecto político, lo que parecía representar a Ada Colau. Pero Manuela Carmena, sin embargo, se siente con una cierta comodidad en la manera en que están recogiendo las encuestas. No hay candidato fuerte ahora mismo en el Partido Popular, no hay un candidato visible, se especula mucho si podría ser Pablo Casado quien, enfrentase contra Manuela Carmena, pero no parece en este momento muy probable. Y también se especula con el candidato para el Partido Socialista. Allí pues está por ver, ¿no? Mientras que vemos que hay gente como Ángel Gabilondo, que se siente en una cierta comodidad también en el Partido Socialista de la Comunidad. En fin, digamos que los equilibrios se están manejando, pero parece todo indicar que en este momento, por lo menos, vamos a ver, aunque como dice el diario.es, hay una cierta inestabilidad, se observa en los equilibrios internos de estos partidos, pero también es cierto que la pueden manejar con comodidad, puesto que no tiene alternativa a día de hoy. Esto es La Cafetera. Tú eres la resistencia, pero sobre todo, no estás sola. Unos segundos y escuchamos la agenda de La Cafetera, y luego os tengo que contar este suceso tan bonito, tan mágico ayer en casa de Juan Carlos Mestre, el poeta, Premio Nacional de Poesía, en esta noche tan increíble, tan mágica, en ese lugar tan especial. No te marches, sigue aquí con nosotros. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado.
No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Yo me pregunto, en esas comparecencias de Rafael Hernando, ¿no hay un periodista que sea capaz de preguntarle: oiga, ¿y el señor Rajoy por qué se negó a intentar formar gobierno cuando ganó las elecciones? ¿O es que tienen prohibido hacer preguntas? Sí, ¿sabes lo que pasa? No, se pregunta muchas veces, ¿eh? Lo que pasa es que las respuestas suelen ser bastante peregrinas. Hay si veis las comparecencias, las ruedas de prensa completas, y veréis que hay. Y de hecho, en esto hay también una cierta mitología sobre la ausencia de las preguntas, o por qué los periodistas asisten a ruedas de prensa sin preguntas, o por qué permiten que se les den ruedas de prensa por plasma. Normalmente el plasma de Mariano Rajoy, aunque fue muy icónico porque representaba esa ausencia de la respuesta pública, pero en realidad formaba parte de una reunión supuestamente a puerta cerrada donde se había anunciado que a lo mejor había comparecencia. Y en lugar de comparecencia lo que hubo fue una especie de videocomunicado, ¿no? Pero no se anunció ni como rueda de prensa ni se pidió a los periodistas que participasen como para preguntar o tal. Esto hay una cierta... sucede habitualmente porque en realidad era una reunión del Partido Popular. Entonces, en lugar de dejar acceder a las cámaras, lo que se hacía era se servía una señal. Es una idea un poco más que ha ido un poco más lejos, más sofisticada de lo que hacían otros partidos, que ofrecían la señal. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, en los mítines. La señal que te sirven a las televisiones ya no es la de tu cámara, es un realizador propio del partido o contratado por el partido, que lo que hace es garantizarse que los planos que se sirven a las teles son los que ellos quieren, ¿no? Bueno, pues esto se ha ido complicando, se ha ido volviendo más complicado y hemos llegado a esa especie de comparecencia por plasma, pero que no era una comparecencia para la prensa en realidad. Era como entregar una cinta diciendo: esto es lo que ha ocurrido en la reunión de la Junta del Partido Popular o lo que fuera, no recuerdo cuál era el nombre de la ¿no? Entonces, sí hay periodistas que preguntan. El problema es que las respuestas suelen ser muchas veces muy peregrinas y por mucho que insistas no lo son. Ayer ocurrió una cosa, ¿os acordáis que ayer el hashtag del programa decía lo que cuestionábamos, el hecho de que no fueran invitados algunos partidos políticos nacionalistas, Podemos, partidos de izquierdas, no fueran invitados a esa reunión del pacto antiyihadista? Bueno, pues el gobierno dio marcha atrás cuando a media mañana de pronto conocimos que se iba a permitir la entrada. ¿Os acordáis que el día anterior Rafael Hernando defendía a capa y espada la decisión de no haber permitido la entrada, y lo defendía como si
como si no hubiera mañana. Fijaos lo que ocurrió porque esto me sirve para hilar con lo que tú nos decías, ¿no? Con lo que nos preguntabas. Pero fijaos, esto el día anterior, antes de ayer. Implica un compromiso y, por lo tanto, como lo de mañana es una reunión de trabajo, a mí me parece muy bien que no se convoque a las fuerzas que son observadoras. Yo no necesito que nadie me mire por un microscopio, ¿no? Bueno, ahí estaba defendiendo que nos invitase. ¿Sabéis lo que dijo? Solamente un día después. Un día después. La reunión estaba al principio planteada solo como una reunión de trabajo, luego además se ha hecho un análisis y por lo tanto pues a mí me parece que era lógico y normal que se le pudiera invitar. Así que hemos pasado de aquí no necesito que me juzguen a es que era lógico y normal que se le pudiera invitar, ¿no? Y entonces en estas cosas dices, lo que suele ser es absolutamente marciano lo que ocurre, porque, oiga, ¿de verdad Ábalos, Partido Socialista, me va a decir que el PSOE, llega el nuevo PSOE, que va a escuchar ahora a los ciudadanos sin que pase nada? Es que ya no caben preguntas ahí. ¿Qué quiere que le diga? Es que, porque la siguiente pregunta es, ¿me está tomando por imbécil? ¿Cuántas veces ha prometido el PSOE, el nuevo PSOE? Decía Carmen Quintana ahora en un tuit, decía, ¿me va a permitir que me ría? Entonces, con frecuencia pasan estas cosas, ¿no? Más allá de que se produzcan o no las preguntas. Bueno, esto es la cafetera, esto es la agenda cafetera, más allá de la agenda setting, y donde intentamos ofrecer algunas noticias que vosotros seleccionáis, que nos hacéis llegar, noticias sobre cuestiones que creéis que deben tener presencia informativa, más allá de la agenda setting, que muchas veces están en páginas interiores. Bueno, pues esta es la agenda confeccionada por los propios oyentes de la cafetera. Y uno de los asuntos, María, que más está llamando la atención y que más preocupación suscita es este pacto contra la violencia machista, dicen ahora las organizaciones feministas, que llega tarde y mal, y piden que se calendaricen las medidas, ¿no? Sí, también con todos los últimos casos de violencia machista que siguen creciendo en este país, incluso cuando nos estamos acercando al final de año, pues vuelve a colación el pacto contra la violencia machista, que, como dicen, pues llega tarde y mal, y piden precisamente calendarizar y, digamos, concretar esas medidas. La plataforma feminista 7N contra las violencias machistas denunció este miércoles que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género llega tarde y mal, como decimos, después de que las comunidades autónomas aprobaran su adhesión al pacto en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Critican que llega tarde porque, según la proposición no de ley que dio luz a este pacto, debería llevar un mes puesto en marcha. Además, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, señaló a Europa Press que siguen a la espera de que se empiece a calendarizar y a cumplir las medidas concretas que se aprobaron en el pacto, ya que para Marisa Soleto, la habilitación de la financiación para el Pacto de Estado, que es de 200 millones para el año 2018, es algo prioritario para su ejecución, y de hecho se hablaba de mínimos, que toda esta financiación se trata de unas medidas de mínimos y que pues hay urgencia en aplicar este Pacto de Estado contra la violencia machista. Pero además tenemos otro caso de, pues una información que nos habéis enviado varios de vosotros, tiene que ver con el Gobierno, con su gestión también de los presupuestos, y ordena la devolución a las eléctricas del bono social del 2014. La cuantía es del orden de 200 millones de euros, de los que el 42,61% corresponde a Endesa y el 38,47% a Iberdrola. Como decimos, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Y esto, como decimos, nos lo habéis enviado vosotros a través de redes sociales, y ha sido precisamente en redes sociales donde ha habido cierta polémica también sobre esta información. Luego también está viendo que hay, también alertan los propios oyentes sobre los CIES. Siguen sin contar con la atención sanitaria continuada, ¿no? Sí, esto es el titular que publicaba el BOE Nuestro de cada día, que, como sabéis, es un blog que va analizando los BOEs de cada día, y este miércoles se publicaba esta información que dice que la Clínica Madrid se lleva de nuevo el contrato de este servicio. Cobrará 879.000 euros por un año en los 9 centros del país. Explican que el BOE de este miércoles recogía la formalización del contrato de reconocimientos médicos y asistencia sanitaria para los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, y dicen que, una vez más, desde que se licitó por primera vez este servicio en 2014, Clínica Madrid es la empresa adjudicataria. Y dicen, una vez más,
También los salarios exigidos en los pliegos para médicos y enfermeros no cubren la asistencia sanitaria continuada que exige precisamente el reglamento de estos centros, de estos CIES, que son los centros de internamiento de extranjeros. Pero además nos tenemos que ir a una información que tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica, y es que ayer se cumplían 10 años de la Ley de Memoria Histórica. El diario.es titulaba Fosas sin excavar, símbolos fascistas y nula financiación. 10 años de fracaso de la Ley de Memoria Histórica. Y recordaban que fue el 28 de diciembre de 2007 cuando entró en vigor este texto que debía reparar, dicen, la imposición de la visión franquista de la guerra y la dictadura. El Partido Popular ha boicoteado la ley a base de eliminar fondos, las sentencias franquistas no se han anulado, centenares de fosas esperan a ser excavadas y no se ha resuelto la cuestión del Valle de los Caídos. Además, decía el socialista O'Donnell Orza, tenía lagunas importantes, cuestiones sin abordar. Así lo admitía O'Donnell Orza, cuyo partido fue el que presentó una reforma ambiciosa relacionada con esta actual ley de memoria histórica. Pero como decimos, pues siguen a la espera de muchos cumplimientos en torno a esta misma ley. De hecho, hay un artículo en la portada del diario.es sobre este asunto, con algunos de los incumplimientos, pero además cuentan una anécdota en un texto del propio el diario.es, se llama La desmemoriada ley de la memoria, y cuenta que han pasado 10 años. Y cuenta una de las reuniones que se produjo en Moncloa cuando Isabel González entró en las dependencias del Palacio de la Moncloa, iba a acudir a una reunión con los representantes de la Comisión Interministerial que iba a elaborar esa ley, y venía desde León, desde una localidad llamada Palacios del Sil, y estaba buscando un hermano desaparecido, una mujer muy mayor, casi 60 años antes había acudido a la Sociedad de Naciones para denunciar allí las desapariciones de la represión franquista, porque ella buscaba a su hermano y a uno de sus cuñados. Y bueno, acudió a la reunión como parte de la representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que sabéis que es el colectivo en el que preside Emilio Silva, pero que había llevado en el año 2000 la primera exhumación científica de desaparecidos de la dictadura fascista del general Franco. Esto abrió ante la ONU el caso de las personas desaparecidas en España, en fin, todo lo que conocéis. Bueno, pues esta mujer contó su caso allí en el ministerio, y en el gobierno, y ¿sabéis lo que le dijeron? Espere a ver que la ley, para seguir buscando a su hermano, espere a ver que la ley esté presentada. Y todo esto quedará resuelto. Murió un año antes, que de hecho contestó alguien allí en la reunión diciendo, ya lleva 60 años esperando. Y murió un año antes de que la ley fuera aprobada. Y este era uno de los grandes dramas de la ley de memoria histórica, que no solamente llegó muy tarde, sino que no fue valiente en la manera ni en su aplicación ni en su redacción. Y hay muchos ojos que miran a María Teresa Fernández de la Vega como la responsable de haber dulcificado lo suficiente la ley como para convertirla en papel mojado. Esto está bastante bien contado, bastante bien expresado en este artículo de eldiario.es, pero sobre todo nos da algunas claves de por qué y cómo se produjeron esas presiones, ¿no? Bueno, también hay algún atentado en Kabul, ¿no? Sí, está siendo ahora mismo trending topic porque se calculan al menos 40 muertos en un atentado suicida en una escuela religiosa en Kabul. Hasta ahora lo que se sabe es que la explosión fue en el interior de una escuela religiosa y se produjo hacia las 10:30 hora local en el oeste de Kabul, y así lo ha confirmado AFP, el portavoz del Ministerio Afgano de Interior, que añadió que entre las víctimas hay mujeres y niños. Dicen además que el mismo inmueble alberga también las oficinas de la agencia de noticias afgana Sada-e-Afghan y una mezquita, así que lo explicó el portavoz, y que el atentado todavía no ha sido reivindicado por ningún grupo insurgente, pero como decimos, pues hay muchas informaciones al respecto y esta es la última hora que conocemos. Y para terminar esta agenda, pues terminamos con Elena Maleno. Como sabéis, ayer fue citada a declarar, pero se ha aplazado nuevamente hasta el 10 de enero la declaración de esta activista, Elena Maleno, y periodista. El Tribunal de Apelación de Tánger, en el norte de Marruecos, aplazó este miércoles hasta el 10 de enero el interrogatorio a la activista y experta española en migraciones, Elena Maleno, acusada de vinculación con mafias de tráfico de personas por un informe de la policía española a causa de sus llamadas a salvamento marítimo para avisar de la presencia de pateras en dificultades
situadas en la zona del Estrecho. Fuentes de la defensa de Maleno dijeron a EFE que pidieron un segundo aplazamiento de la vista, que ya se suspendió anteriormente el pasado 5 de diciembre, para que la abogada del activista, que es de nacionalidad marroquí, pueda traducir y examinar a fondo el expediente redactado en español. Y de hecho ha recibido mucho apoyo a través de redes sociales en Ana Maleno, entre ellos el conocido Oscar Camps de la ONG proactiva Open Arms, que le decían: nos lo quieren poner muy difícil, defender la vida y los derechos humanos no es delito y tienes todo nuestro apoyo. Bueno, pues así despedimos a las emisoras que se conectan a este programa vía FM, les damos las gracias y abrazamos a sus oyentes durante este ratito y nosotros continuamos aquí en La Cafetera. Sigue con nosotros, que ahora os tengo que contar estas cosas que ocurren, porque en España ocurren cosas, pasan cosas, suceden cosas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Me está contando María que hay un anuncio que está circulando mucho por las redes sociales, está circulando como denuncia sobre el mismo, porque se ha publicado, es en una revista de La Moraleja, el barrio, es uno de los barrios más... Sí, más ricos de Madrid, me parece que sí, es lamoraleja.com, ¿no? O lamoraleja.com o algo así. Sí, lo publica un periodista del diario.es que se llama Moja Gerejou, que ya lo conoceréis por redes sociales, y dice, entre comillas, si estas navidades ella de repente te dice: señora, tengo que regresar a mi país, pero vuelvo seguro, llámanos. Este es el eslogan, dice, este es el anuncio de una empresa sobre, bueno, pues que se dedica a... ¿Cómo se diría? Doméstico. Sí, a trabajo doméstico. Y bueno, este anuncio está publicado en una revista que se llama, bueno, pues moraleja.com, y hablaba también de lo racista que es este anuncio. Dice, es de lo más racista que he visto en mucho tiempo, porque precisamente pues vinculaban que el trabajo doméstico tiene que ser única y necesariamente para los inmigrantes y las inmigrantes, y bueno, y también tiene un contexto también de clase, ¿no? Bueno, pues porque está dirigido a personas con mucho dinero y que seguramente acaben contratando a gente inmigrante que seguramente les acabe diciendo que se tienen que ir a su país para visitar a sus familiares. Y esto ha tenido pues mucha trascendencia, lo ha retituado muchísima gente. Y bueno, la verdad que el anuncio es para verlo. Dice que no te amarguen las fiestas. Hay una campaña, incluso apoyada por Es Racismo, y dice, después de la campaña en redes contra este anuncio de carácter policial en la revista de La Moraleja, que todavía no se ha pronunciado sobre esto, por dar espacio a una agencia de servicios domésticos que se encarga de investigar minuciosamente al personal de la limpieza, la empresa se disculpa. La empresa ha publicado después un anuncio diciendo: pedimos disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por el anuncio que han publicado hoy varios medios de comunicación. Este anuncio ha sido retirado. Desde el inicio de nuestra actividad siempre hemos velado por los intereses de nuestros candidatos y de nuestros clientes, dice ahora la empresa, pero que no tuvo pudor en publicar ese anuncio en el que le decía a las señoronas del barrio de la Moraleja que si se te va el servicio doméstico de viaje, ellos consiguen rápidamente sustitutos, que no te amarguen las fiestas. Es que no te amarguen. Es que además el anuncio es así. Tienen grandes letras, que no te amarguen las fiestas. Y en pequeñito, si estas navidades ella de repente te dice: señora, tengo que regresar a mi país, pero vuelvo, llámanos. Bueno. O sea, te las van a amargar porque se tienen que ir a ver a sus familiares. Pero bueno, es el subconsciente de ciertas personas que son racistas, incluso a lo mejor sin saberlo, ¿no? Y entonces decía, es racismo, dice, claro, unas empresas que dice, para que no tengas que contratar a alguien que quiera ejercer sus derechos laborales, ¿no? Unas empresas que sustituyen la forma de contratación de los... en fin, de los estos. Bueno, estamos aquí en La Cafetera pasando un buen ratito. Queda muy poquito ya para mañana es el último día de programa antes de final de año. Además va a ser el último programa, después descansamos una semana, solamente una semana, pero una semana sí vamos a descansar un poquito. Y mañana sabéis que vamos a analizar la película No, que es esa película elegida por la audiencia, que es soberana, y en una votación limpia e impecable se decidió por esta película, que habla de...
Ubícanos, sitúanos, Mary. Chile, referéndum. Yo sí la he visto. Bueno, pues... Haznos una sinopsis, una presentación que nos seduzca para verla. Porque además es difícil acceder a ella. Sí. Tú lo has visto a través de Filmin, 2 euros te ha costado, pero había mucha gente que nos estaba preguntando ¿cómo puedo verla? Está gratis bueno, es en que además internet. el nombre es difícil de encontrar también en Google porque evidentemente pues la palabra no. Pero pones película no película. Sí, pero no, Chile. No. Bueno, pues la película es muy interesante, la protagoniza Gael García y hablan de la campaña del no que se hizo en el referéndum que convocó precisamente el régimen dictatorial de Pinochet. Y era sí para seguir con el régimen dictatorial de Pinochet o no para, pues digamos, abrir la democracia en ese país. Al final ganó el no, hubo un vuelco, pero además es muy interesante porque también plantea la confrontación entre utopía y pragmatismo, eso lo plantea, pero plantea también las discusiones a lo largo de una campaña electoral. Me pareció muy interesante porque además ellos van teniendo oportunidades de 15 minutos en televisión, pueden ir lanzando anuncios en televisión de 15 minutos y entonces van haciendo diferentes anuncios. En realidad uno plantea pues el pasado, los grandes hitos supuestamente de Pinochet, ¿no?, en la campaña del sí, pero en la campaña del no pues hay una discusión entre si hay que hacer una campaña de la alegría, del futuro, del optimismo o una campaña del pasado, es decir, del golpe de Estado, de que se necesita recuperar la memoria de los desaparecidos también, pero al final intentan conjugar esas dos cosas, ¿no? Intentan no olvidar el pasado, intentan respetar el pasado, pero también apoyan una campaña de la alegría y, de hecho, todo esto acaba con una canción. Pero no nos desveles el final, no nos hagas hombre, a ver, el final lo podéis ver, porque es algo basado en hechos reales. Mañana. Bueno, ya, pero bueno, que mañana hacemos la canción, los spoilers. Acaban con una canción, la campaña. Los chilenos cantan cosas, dilo. Me gustó muchísimo. ¿Te ha gustado? Me gustó vale. mucho. Mañana, entonces, ya me la callo, película... Me callo, que no, que está muy bien, que está muy bien. Digo, pero vamos, no hay ningún spoiler porque podéis verlo porque además está basado en hechos reales y también invita a conocer más sobre después del referéndum. Bueno, pues mañana vamos a hablar de esa película. María la ha visto a través de Filmin, es una opción. Había algunas personas que nos preguntaban, ¿y cómo puedo ver la película? ¿Cuánto te ha costado el alquiler de la película? Creo que en torno a 2 euros. 2 euros y te permite verla 24 horas. No sé si son 24 o 48 horas. 24 o 48 horas. Sí, porque de hecho en Tierra Extraña la vi a través de Filmin. ¿Y tú ya la has visto? Sí. Y la puedes ver todas las veces que quieras, una vez alquilada, ¿no? Digo. Sí, claro, también nos podéis meter todos en mi cuenta, ¿no? Yo pregunto... Bueno, Videoforum, mañana cafetero. Ahora te la puedo poner. No, pero hay gente que nos dice, oye, mira, yo es que no tengo ni los 2 euros para verlo. Y yo, ante situaciones así, digo, a ver, yo me he criado en las bibliotecas públicas. Entonces dice, es que los jóvenes, los millennials, no pagáis. A lo mejor yo es que no lo sabía buscar. Dice, los millennials no pagáis por la cultura. Digo, pero si yo me crié en una biblioteca pública, ¿cómo que no pagamos por la cultura? Digo, mira, sí. dice que ganó el no, María. Me faltaba por media hora de la peli. ¿Ves? Le faltaba por ver media hora de película y ya le has cascado un spoiler. Bueno, el caso es que legalmente la película, y nosotros, pues hombre, recomendamos que se vean legalmente las películas, pues para que este sector y esta gente que nos gusta tanto, la gente que forma parte del mundo de la cultura, pues en fin, hay una cierta dignidad en hacer las cosas. Pero aquellos que no podáis disponer de ella, que no podéis acceder de esa manera, pues supongo que habrá otros mecanismos, aunque no parece fácil en este caso. Pero bueno, la habéis elegido, la audiencia ha elegido la película. Nos tenéis que enviar vuestro análisis a través del 627002002 en una nota de audio de WhatsApp y yo creo que os va a gustar mucho. Sí, los que la hayáis visto, por favor, ya enviad vuestro análisis sobre la película, vuestra opinión y reflexiones que os haya invitado verla, porque así las podemos ir ordenando. Entonces no esperéis a mañana, porque si no mañana se nos agolpa todo y se nos mezclan los comentarios de actualidad con los de las películas, con todas las cosas que surgen a lo largo del programa. 627-002-002, el WhatsApp del la tienda programa. En casa. Esto es la cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. ¿Y qué vamos a hacer mañana, que es el último día antes de despedir el año? ¿Vamos a tomar las uvas cafeteras? ¿Los cafeteros tomamos uvas o granacos de café?
Tío. Oye, perdona, hay gente que toma... Sorbos de café. Garbanzo, sí, claro, puedes acabar como el gato Garfield agarraba el tejado. Bueno, que he dicho que iba a contar lo de la y no quiero que se me pase porque quiero dar las gracias a Juan Carlos Mestre, el poeta, Premio Nacional de Poesía. La verdad es que es increíble la gente que a la que le acompaña un aura de creatividad. Y es fascinante. Yo conocí a Juan Carlos Mestre, la verdad, además son muy oyentes del programa, y lo cual nos produce muchísimo, pero nos sentimos absolutamente privilegiados, ¿no? Tanto él como su mujer Alejandra. Y entonces fueron muy cariñosos, muy simpáticos cuando nos vimos allí en la presentación. Esto sucedió en una librería cerca de Lavapiés. Y entonces, bueno, se presentó el libro. Allí recitaron unos poemas. Se produjo ese momento también bastante singular en el que Juan Carlos Mestre estaba dedicando en los libros a algunos de los asistentes. Hace estas dedicatorias. Ahora os tuiteo la foto de la dedicatoria tan bonita que hizo en el libro que le llevé, pero vamos, que compré allí en la librería. Pero mientras él estaba dedicando, pues allí hubo momentos en el que Juan Carlos Monedero, que también forma parte de la coordinación de este libro sobre Federico García Lorca, se puso a recitar poemas. Y entonces se produjo un momento, pues estos momentos así medio singulares a mí me fascinan. Y además a la gente le da mucho pudor. Yo enseguida saco el teléfono móvil y me pongo a grabarlo, porque siempre digo, esto tiene que quedar socializado. Y pues yo decía, me encantaría ser cronista de la nueva corte esta paralela que llevamos aquí, cronista cafetero, porque se produjo un momento verdaderamente bonito. En mi pecho, en la dulce cabina de madera. Por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente, flor de lecho. Vino de luz por el espacio estrecho, cantó sin alborada y sementera. Y mi llanto prendió por vez primera. Entonces Juan Carlos Monedero se puso a recitar poemas mientras Juan Carlos Mestre, el poeta, estaba dedicando los libros a algunos de los asistentes. Pero además fue muy gracioso porque le dijo, bueno, voy ahora a recitar un soneto. ¿Cómo se lee un soneto, Mestre? Y entonces Mestre le miró y le dijo, ¿cómo tú lo vas a leer, Monedero? Y esto es muy bonito, porque es verdad que la poesía, ¿cómo se lee la poesía? La poesía, porque si escuchas a Neruda recitando, hay gente que no le gusta nada la manera que tiene de recitar, pero lo que tiene es una forma particular de hacerlo. Y entonces dicen, bueno, ¿con qué sentido, con qué orientación o con qué tono escribió Neruda sus poemas? Con el que tú le quieras dar, porque eso es la poesía. Es entregada a los lectores y a partir de ahí pierde la autoría, permanece la autoría creativa del autor, pero a partir de ahí ya es un legado para los lectores, ¿no? Y entonces Juan Carlos Mestre interpreta unos poemas y los interpreta maravillosamente bien. Se levanta, es muy escénico, le gusta mucho explorar ese territorio, ¿no? Bueno, terminó, yo de hecho estaba con mi amigo Guille y nos fuimos a tomar un vino porque estaban firmando, estaban tal, y entonces nos fuimos a una cafetería, estuvimos tomando un vino después. Y ocurrió una cosa maravillosa, porque estábamos allí y dice me pone un mensaje Monedero y le digo a Guille, ¿quieres que nos vayamos con ellos a tomar algo? Y dice, Mestre, veniros porque estamos en mi casa, que está muy cerquita del lugar donde se presentaba este libro. Y entonces subimos a su casa, Guille y yo, y allí estaban Monedero, había una diputada que además está en el Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid, María Espinosa, que es una de las personas que ahora están, además, llevando todos los asuntos relacionados con corrupción y que está preguntando, que era una de las personas que preguntaba a Gallardón y que ha tenido mucha repercusión después. Bueno, y era un grupo muy heterogéneo, muy diverso, había gente de muchas procedencias diferentes, que no nos conocíamos ninguno entre nosotros y tal. Entonces Mestre sacó vino, sacó queso. La casa de Juan Carlos Mestre, además le dije, ¿me dejas que haga alguna foto? Digo, claro, es que es tu casa, tampoco esto es una cosa que yo saque la cámara y socialice y otra muy diferente que viole tu intimidad, ¿no? Me dijo, no, esto lo puedes retratar, es como un auténtico museo. Para empezar, tiene los techos dibujados, porque no solamente pinta las acuarelas en los libros cuando dedica los libros, sino que se subió al techo y los pintó a mano. Entonces tiene todos los techos de la casa decorados por él a mano. Eso ya te da una idea de la dimensión creativa del personaje. La casa es como una bohardilla a 2 alturas, tienes que subir por una escalera y está llena de miles de objetos. Objetos, dice, todos tienen algo que le invocaban a alguien, bien son regalos, bien los he conseguido yo en los viajes, muchas figuritas africanas, muchos pequeños objetos, dice, y en muchas de ellas pertenecían a movimientos religiosos de toda procedencia, o sea, desde la religión católica hasta cuestiones místicas africanas. Dice, pero siempre
eran depositarias de las creencias de una tercera persona que las utilizaba para sus simbologías o cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, me hace gracia que tenga esa carga de simbolismo, dice, porque representa un poco todo lo diverso que es el ser humano, lo complejo que es el ser humano. Imaginaos una casa, una relativa oscuridad, entramos por la noche, pero llena de pequeños puntitos de luz y de figuras que alcanzan en estanterías hasta el techo, por todas partes, un montón de libros, pero todo esto con una belleza absolutamente maravillosa. Me recordaba un poquito a Isla Negra, la casa de Neruda, que está llena de pequeños objetos, ¿no? Entonces entramos, subimos las escaleras y allí había una habitación donde nos sentamos en unos sofás y abrieron vino y entonces dijo Mestre, pues tengo una guitarra, si alguien quiere. Se arrancó Monedero a cantar, estuvo cantando mi amigo Guille también. Ostras. Bueno, fue un momento, yo estaba alucinando, claro, nos dieron las 3 de la mañana y decía, digo, me tengo que levantar en 3 horas. Pero ese es de los momentos que dices, no me puedo ir. No, absolutamente. Dices, no me puedo ir porque ahora seguro que va a pasar algo que voy a recordar mucho tiempo. Y sí, porque además es verdad que cuando pasan estas cosas, luego te das cuenta lo especial que es la gente a la que le gusta la poesía, la literatura. Entonces surgen conversaciones sobre el alma humana, que luego también hay muchas conversaciones sobre política, lo que pensamos. Que por cierto, le dije a Monedero, no coincido mucho, pero algunas veces he coincidido en algún acto, en algún evento, en alguna cosa, ¿no? Y sacó a colación la entrevista que le hicimos aquí y que le costó el puesto dimitió a continuación, ¿os acordáis? Pero hablando con Monedero, claro, una cosa que sucede cuando hay un político es que todo el mundo opina alrededor. Y ya hubo un momento que le dije, la verdad es que yo, si fuera político, lo dejaba al día siguiente. Porque todo el mundo dice, es que no lo estáis haciendo bien por esto. Y todo el mundo tenemos nuestras propias explicaciones, yo el primero. Entonces a todos creemos, claro. Y yo le veía y digo, la verdad es que me imagino que cada vez que van a los círculos les pasa lo mismo. Y cada vez que van a una reunión familiar y todo el mundo tiene una idea de cómo debe ser Podemos, cómo puede afrontar Podemos esta etapa, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que han hecho mal, ¿no? Y debe ser agotador, pero la verdad es que lo aceptó estoicamente y entonces ahí fuimos todos criticando el asunto y dando nuestra opinión. Ay, qué fácil es, cómo nos gusta criticar también, ¿eh? Somos un poco así. Pero en la película se ve muy bien también. ¿Ah, sí? Este tipo de críticas, sí. Pero bueno, todo en este caso fue bastante dulce porque además se ocupó solamente una pequeña parte de la noche. El resto, pues mucha poesía, muchas historias de Juan Carlos Mestre, el poeta, y además es siempre tan generoso. Me encanta la gente que y humilde, ¿verdad? Extraordinariamente humilde. La gente que te regala protagonismo. A Juan Carlos Mestre le encanta regalar protagonismo y cederlo, ¿no? Y entonces siempre tiene una bonita palabra para algún invitado. Y entonces es como, fijaos, pero este gran hombre que viene aquí a leernos, a asustar y te cuenta historias de los diferentes invitados. No sé, es gente maravillosa. Y la ¿verdad? paz que genera, ¿no? Porque siempre cuando habla genera mucha paz y también regala humildad, ¿no? Es alucinante. Mestre, que le hemos invitado, Mestre, te hemos invitado, así que vamos a pedir... Tenemos aquí tu café caliente. Pero además le dije, nos vas a dejar hacer el programa un día desde tu casa, pero le vamos a pedir... Tú así sin tapujos, ¿no? O sea, tú directamente dijiste, voy a preguntar a ver qué pasa. Es un sitio mágico y que la cafetera pudiera hacer... es un premio nacional de poesía, pero además es un extraordinario poeta. Que pudiéramos hacer el programa desde allí, eso también nos imbuiría de un cierto espíritu. Nos contagiaría un cierto espíritu poético y creativa, y estoy seguro de que Alejandra me puede ayudar a hacer esta presión sobre Juan Carlos Mestre. Alejandra, que nos consta que también escucha este programa. Que escuchamos este programa y es un encanto. Y además es chilena, estuvimos hablando un poquito de Chile, de Isla Negra, en fin. Bueno, que me había comprometido a contar lo de ayer y esto es lo que hay. De ahí la voz ronca, a las 3 de la mañana. Y ahora, a ver, no. Y ahora, a ver, no. Y mañana aquí, en el programa, volvernos a reunir en torno a unas tazas de café, unas portadas de los periódicos y analizar la realidad. Muchísimas gracias, enfermeros Alesa, Mediterránea, Buscadora de Estrellas, el SMV, David Yete, Seban, el Notas, bueno, tantas y tantas personas que se están incorporadas a esta hora y están participando en esta gran asamblea paralela que se forma en torno al programa. Muchísimas gracias. Mañana volvemos ya con el último programa para cerrar la temporada y después una semanita de descanso y volveremos, pero mañana todavía nos escuchamos. Mary, thank you very much. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós, hasta mañana, gentes del bien y de la bondad. Mañana volvemos. Cuidaos mucho. Adiós, hasta mañana. You call me free. You pick me up so easily. I know the way.